Palomares, 17 de enero de 1966. Sobre la pequeña aldea española de Palomares, a una altitud de 9.000 metros, un bombardero estratégico estadounidense, B-52, colisionó con un avión cisterna, KC-135, durante un reabastecimiento aéreo programado. Ambos aviones se transformaron instantáneamente en una bola de fuego. De los 11 miembros de las tripulaciones, sobrevivieron 4. El bombardero llevaba a bordo 4 bombas termonucleares con una potencia de 1,1 megatones cada una. Desde 1960, el Mando Aéreo Estratégico llevaba a cabo la operación Chrome Dome. En el aire patrullaban permanentemente bombarderos armados con armas nucleares, listos para cambiar de rumbo en cualquier momento y atacar el territorio de la Unión Soviética. Para enero de 1966, estas patrullas llevaban ya 6 años sin un solo incidente grave. Las 4 bombas cayeron. 3 aterrizaron en tierra firme, cerca de la aldea. La cuarta fue a parar a las aguas del mar Mediterráneo. En 2 de las bombas caídas en tierra se activaron las cargas explosivas convencionales al impactar, sin que se produjera una detonación nuclear. Pero la explosión dispersó plutonio por los campos de los campesinos. Los militares españoles acordonaron la zona en cuestión de horas, pero los habitantes locales ya habían tenido tiempo de cruzar las áreas contaminadas. La tercera bomba cayó intacta. La cuarta fue buscada durante 80 días, se encontró a una profundidad de unos 870 metros y se recuperó en la superficie el 7 de abril. Los militares estadounidenses retiraron 1.400 toneladas de tierra contaminada y las enterraron en un vertedero nuclear del estado de Carolina del Sur. España exigió el fin de los vuelos con armas nucleares sobre su territorio. El secretario de Defensa, McNamara, llevaba tiempo insistiendo en el cierre de la operación, ya que para entonces los misiles balísticos Minuteman y Polaris constituían ya la base del escudo nuclear, y las patrullas permanentes de bombarderos se habían convertido en un vestigio del pasado. Pero fue Palomares lo que le dio la cobertura política necesaria. La operación Chrome Dome se redujo primero drásticamente, y en 1968, tras un accidente similar sobre una base en Groenlandia, se suspendió definitivamente. Estados Unidos nunca más restableció la patrulla aérea nuclear permanente. Port Chicago, 17 de julio de 1944. Base naval de Port Chicago, estado de California. Las 11 de la noche menos 12 minutos. En el muelle, el carguero E.A. Bryan estaba siendo cargado con municiones, bombas, proyectiles y explosivos, con un peso total de 4.600 toneladas. Al lado se encontraba un segundo carguero, el Quinault Victory, cuyas bodegas también se estaban llenando. Todos los trabajos en la base los realizaban marineros negros, no porque así se hubiera decidido por alguna razón sensata, sino simplemente porque, en una marina segregada, no se les confiaban puestos en buques de combate. No habían recibido ninguna formación específica en el manejo de explosivos. Los oficiales blancos organizaban competiciones de velocidad de carga entre las unidades. Quien cargara más toneladas por turno obtenía un permiso. Las advertencias sobre el peligro se ignoraban. A las 22:18, algo se incendió en la bodega del E.A. Bryan. Ambos buques estallaron con una diferencia de 7 segundos. Una columna de fuego se elevó a una altura de 3,5 kilómetros. Murieron 320 personas, 202 de ellas marineros negros. Esto representa el 15% de todas las bajas afroamericanas de toda la Segunda Guerra Mundial. 3 semanas después, se ordenó a los supervivientes que volvieran a cargar municiones. 258 hombres se negaron. 50 de ellos fueron condenados por un tribunal militar por motín y sentenciados a penas de entre 8 y 15 años de trabajos forzados. Los defendió un joven abogado, Thurgood Marshall, futuro juez de la Corte Suprema. Bajo presión de la opinión pública, los condenados fueron liberados en el 46. Ese mismo año, la Marina comenzó su desegregación. La Marina de Guerra instauró una formación obligatoria en el manejo de municiones y prohibió a los oficiales organizar competiciones de velocidad de carga de mercancías explosivas. Baikonur, 24 de octubre de 1960. Plataforma de lanzamiento del sitio 41 del cosmódromo de Baikonur.
Sobre la estructura de lanzamiento se alzaba el misil balístico intercontinental R-16, el primer misil intercontinental soviético con combustible de alto punto de ebullición, capaz de alcanzar el territorio de Estados Unidos. 36 días después debía celebrarse el aniversario de la Revolución de Octubre. Los dirigentes del país esperaban una prueba exitosa para esa fecha. El día anterior, durante una revisión del sistema eléctrico, se detectaron fallos graves. Según todas las normas, había que vaciar el combustible, retirar el misil al edificio de montaje y posponer el lanzamiento. Pero el presidente de la comisión estatal, el mariscal jefe de artillería, Mitrofan Nedelin, decidió continuar los trabajos directamente en la plataforma de lanzamiento, con el misil cargado de combustible. Unas 250 personas trabajaban junto al misil o se encontraban cerca de él. El propio Nedelin observaba lo que ocurría desde un sillón instalado en la base de la estructura de lanzamiento. 15 minutos antes del lanzamiento previsto, al intentar corregir otro fallo, se envió por error una orden a los motores de la segunda etapa. El fuego perforó los tanques de la primera etapa. 120 toneladas de combustible se incendiaron instantáneamente. Los hombres ardieron vivos. Quienes intentaban huir caían en el combustible incendiado que se había derramado o se asfixiaban con los vapores del leptilo, altamente tóxico. 78 personas murieron, según los datos oficiales. Varias fuentes hablan de cifras de hasta 126. El mariscal Nedelin fue identificado por su estrella fundida de Héroe de la Unión Soviética, lo único que quedó de él. El gobierno soviético clasificó la catástrofe de inmediato. A los familiares de las víctimas se les ordenó hablar de un accidente de aviación. El suceso no fue reconocido oficialmente hasta 1989, pero dentro del Ministerio de Defensa, las conclusiones se sacaron rápidamente. Un misil con los tanques cargados se convirtió en una zona prohibida para todo el personal, salvo el número mínimo necesario de especialistas. Los protocolos de prueba de los misiles balísticos soviéticos cambiaron por completo. Texas City, 16 de abril de 1947. Puerto de Texas City, estado de Texas. A bordo del carguero francés Grand Camp se descubrió un saco de fertilizante que ardía lentamente. En lugar de inundar la bodega con agua, el capitán ordenó cerrar las escotillas e inyectar vapor, por temor a estropear la carga. Esa carga era nitrato de amonio, 2.300 toneladas. El nitrato de amonio llegaba a este puerto desde el final de la guerra, producido en fábricas militares de pólvora en Nebraska y Iowa, reconvertidas para la fabricación de fertilizantes. Las estrictas normas militares sobre el manejo de explosivos, vigentes en esas mismas fábricas, no se aplicaban al transporte civil. Nadie informó oficialmente, ni a las autoridades portuarias, ni a los bomberos, ni a los capitanes de los buques, de que estaban manejando una sustancia explosiva. A las 9:12, el Grand Camp explotó. La onda expansiva se escuchó a 240 kilómetros de distancia. El ancla del buque, de 1,5 toneladas de peso, se encontró a 3 kilómetros del lugar de la explosión. 2 pequeños aviones que sobrevolaban el puerto fueron derribados por la onda de choque. Cientos de personas acudieron a ver qué ocurría al oír la explosión, entre ellos casi todos los bomberos de la ciudad. Pocas horas después estalló un segundo buque con una carga similar, el High Flyer. Murieron 581 personas, 5.000 resultaron heridas, una gran parte de la ciudad quedó destruida. Se trata de la mayor catástrofe industrial de la historia de Estados Unidos. Después de ella, el gobierno implantó el etiquetado obligatorio de cargas explosivas, normas de almacenamiento para el nitrato de amonio y requisitos de información a los servicios portuarios. Las normas introducidas tras Texas City siguen en general vigentes hasta hoy. Cuando en 2020 estalló el puerto de Beirut, la causa resultó ser de nuevo nitrato de amonio, almacenado durante años sin respetar esas mismas normas. Treasure, 10 de abril de 1963. El submarino nuclear Treasure salió al Océano Atlántico para pruebas en aguas profundas, acompañado del buque de rescate Skylark. El Treasure era el primer buque de una nueva clase, el submarino de ataque más avanzado de la flota en ese momento. A bordo iban 129 hombres. A una profundidad de unos 400 metros, se produjo una rotura en el sistema de tuberías. El agua de mar comenzó a entrar, el reactor se apagó automáticamente. El submarino perdió propulsión y comenzó a hundirse. El último mensaje enviado a la superficie indicaba que la nave experimentaba pequeñas dificultades. Después se cortó la comunicación. El Treasure siguió descendiendo. A una profundidad de 2.500 metros, el casco no resistió la presión.
El Skylark navegó durante hora y media sobre el punto del último contacto, sin entender qué había ocurrido. Los restos no se encontraron hasta el verano, cuando el batiscafo Trieste los fotografió en el fondo. El Tresial se convirtió en el primer submarino nuclear perdido en la historia de la Marina. Las consecuencias fueron inmediatas. La revisión de otros submarinos reveló que casi el 14% de ellos no estaban en condiciones de operar. Se retrasó la puesta en servicio de 31 submarinos en construcción. La Marina creó el programa SubSafe, un sistema integral de requisitos para el diseño, la construcción, el mantenimiento y las pruebas de los submarinos. Desde la introducción de este programa, la Marina no ha perdido ningún submarino que hubiera obtenido esa certificación. Forrestal. 29 de julio de 1967, Golfo de Tonkin. El portaaviones Forrestal se encontraba en la posición de combate Yankee Station, un punto del Golfo desde el que los portaaviones estadounidenses atacaban Vietnam del Norte. El grupo aéreo se preparaba para una nueva salida. En los 4 días anteriores, los aparatos habían realizado 150 misiones de combate. Se habían agotado las reservas de bombas modernas. Desde un buque de suministro se cargaron bombas de la Segunda Guerra Mundial, con explosivo antiguo, mucho menos resistente al calor. A las 10:52, en uno de los aviones, por una causa no determinada, se disparó accidentalmente un cohete no guiado Sunny. El cohete cruzó la cubierta y golpeó el depósito de combustible externo de un avión de ataque vecino. El combustible derramado se incendió. Las bombas antiguas comenzaron a detonar por el fuego, explotando directamente en la cubierta. El equipo de bomberos que salió a combatir el incendio quedó casi completamente destruido con la primera explosión. El incendio duró 13 horas. Murieron 134 personas. 161 resultaron heridas. 21 aviones fueron destruidos o arrojados por la borda. Los daños ascendieron a $72 millones. La Marina inició de inmediato una reforma. Se instauró una formación obligatoria contra incendios para cada miembro de la tripulación de cada portaaviones, ya que antes de la catástrofe del Forrestal, muchos marineros nunca habían recibido esa instrucción. En Norfolk se abrió una escuela especializada de lucha contra incendios. Se instalaron en los portaaviones sistemas de lavado de la cubierta con agua y espuma. Se retiraron de servicio las bombas antiguas con explosivo poco resistente al calor. Se creó un consejo de control de la seguridad de las municiones explosivas. Todas estas medidas fueron puestas a prueba por el siguiente incendio, a bordo del portaaviones Enterprise, en 1969. Este dejó solo 28 muertos, en lugar de los cientos que podrían haberse producido. Challenger, 28. De enero de 1986, Cabo Cañaveral. El transbordador Challenger se disponía a despegar por 10ª vez. A bordo iban 7 personas, entre ellas la maestra Krista McAuliffe, ganadora del programa Un Maestro en el Espacio. Millones de televidentes en todo el país seguían el despegue en directo. El día anterior, los ingenieros de la empresa Morton Thiokol, fabricante de los propulsores de combustible sólido, habían enviado a la dirección de la NASA una recomendación para posponer el lanzamiento. La temperatura del aire en Cabo Cañaveral había bajado de 0 durante la noche. Los ingenieros sabían que, con ese frío, las juntas tóricas de goma en las uniones de los propulsores perdían elasticidad. Este problema estaba documentado desde 1977. Los directivos de la NASA rechazaron la advertencia. El programa aspiraba a un récord de 15 lanzamientos en un año, y posponer el despegue resultaba políticamente incómodo. 73 segundos después del despegue, la junta tórica del propulsor derecho falló. El gas ardiente escapó y quemó el anclaje del tanque externo de combustible. El tanque se rompió. El transbordador se desintegró a una altitud de 14 kilómetros sobre el Océano Atlántico. La cabina de la tripulación fue encontrada en el fondo semanas después. La comisión presidencial dirigida por William Rogers determinó que el fallo técnico fue consecuencia de un fracaso de gestión sistémico. En la NASA se había instalado una cultura en la que los riesgos conocidos se subestimaban sistemáticamente para cumplir con el calendario. La voz de los ingenieros no llegaba a quienes tomaban la decisión de lanzar. Tras la investigación, la NASA creó un departamento de seguridad independiente, rediseñó por completo el sistema de toma de decisiones sobre los lanzamientos y reconstruyó las uniones de los propulsores. El programa de vuelo se detuvo durante 32 meses, el principio establecido tras el Challenger, según el cual un ingeniero tiene derecho a detener un lanzamiento, se convirtió posteriormente en el estándar para todos los grandes programas de defensa y aeroespaciales. Iowa. 19 de abril de 1989, Mar Caribe, al noreste de Puerto Rico.
El acorazado Iowa realizaba disparos de entrenamiento. En 2 de los cañones de la segunda torreta, con un calibre de 406 milímetros, los disparos se realizaron con normalidad. En el tercero, el cañón central, algo salió mal. A las 9:53 se produjo una explosión dentro de la torreta. 47 hombres murieron en el acto. La Marina abrió una investigación. Ya a los 3 meses, los investigadores llegaron a la conclusión de que la explosión había sido provocada intencionadamente por uno de los marineros de la dotación de la torreta, fallecido en el incidente, Clayton Hardwick. Según la versión de la Marina, actuó por motivos personales relacionados con su relación con un compañero. La familia Hardwick rechazó categóricamente estas conclusiones y logró que se abriera una investigación independiente. El Congreso obligó a realizar un análisis técnico. Los laboratorios nacionales Sandia establecieron otra conclusión. La causa más probable de la explosión fue una sobrecarga de la recámara al introducir la carga de pólvora. La Marina cuestionó esta conclusión y finalmente cerró la investigación con la formulación oficial de causa no determinada. Se presentaron disculpas oficiales a la familia Hardwick, pero más allá del escándalo de la investigación, la explosión tuvo una consecuencia técnica concreta. La Marina revisó todas las normas de mantenimiento y uso de las torretas de artillería de los acorazados. Los 4 buques de la clase Iowa, que aún estaban en servicio en la flota, fueron retirados sucesivamente poco después. El Iowa se convirtió en el último acorazado estadounidense dado de baja de forma definitiva. La era de los buques de artillería de gran calibre en la Marina de Estados Unidos llegó a su fin. Si este video te resultó útil, suscríbete para no perderte el próximo, o escribe en los comentarios qué catástrofe te gustaría que analicemos a continuación.